¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que convierte un libro en un libro extraño? Primeramente, que haya pocos ejemplares y a la vez que muchas personas lo quieran obtener. Eso hace que el libro esté muy cotizado. Si a eso le sumamos una pizca de misterio sobre su contenido o sobre la historia del propio libro, ya tenemos muchos de los ingredientes que necesitamos para preparar este cóctel llamado libros prohibidos. Y vamos a estar viendo 5 de ellos el día de hoy, muy interesantes, algunos muy complicados de encontrar en físico, pero aún así posible de encontrarlo en otros formatos. Si quieres más videos de Grimorios, recuerda dejarme tu like, comentario y compartir el video para que pueda llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. El primero de todos será el Grimorio de San Cipriano. Y es que la figura de San Cipriano es realmente bastante curiosa, pues antes de convertirse al catolicismo y ser obispo de Antioquía, también fue mago. La vida de San Cipriano, que vivió en el siglo III, se recopila en diversos textos desde finales del siglo XVI, como la que redactó el jesuita Pedro de Rivadeneira. Según cuentan, San Cipriano nació en Antioquía, en el seno de una familia acomodada y por supuesto muy culta. Por su condición pudo viajar por Grecia, Egipto y la India, en donde aprendió sus afamadas artes mágicas. A la edad de 30 años, todo según los relatos de su vida, por cierto, recopiló todos sus conocimientos mágicos en un libro y luego se convirtió al cristianismo. El libro, que se le atribuye, se comenzó a difundir alrededor del año 1849, a partir de una edición que decía que estaba sacada del manuscrito del Santo. Según dicha edición, el manuscrito estaba escrito en castellano y en portugués, y además de enseñar numerosos hechizos y conjuros, incluso cómo realizar un pacto con Satanás, especialmente realizados por los musulmanes, señala lugares en donde se pueden encontrar tesoros. Existen muchísimas historias de aventureros del siglo XIX que se dedicaron a buscar estos tesoros. En la lista de lugares que incluían 174 tesoros ocultos en Galicia. Quizá no haya habido nunca un libro más buscado desde el siglo XIX, ni que despertase tantas pasiones. El Malleus Maleficarum es posiblemente el más famoso de todos los libros medievales sobre brujería. También conocido como el Martillo de las Brujas o Hexenhammer, fue escrito en 1486 por, curiosamente, 2 monjes dominicos e inquisidores. Se convirtió en el manual indispensable para la Inquisición en su lucha ficticia contra la brujería en Europa. A pesar de eso, acabó siendo colocado en el Index como libro prohibido en 1490. El Malleus Maleficarum no solo afirmaba la existencia de las brujas, sino que ayudaba a identificarlas, recogiendo ejemplos y anécdotas sobre personas herejes, especialmente en las zonas aledañas a Alemania. El libro siempre ponía la lupa sobre las mujeres, curiosamente, y fue más extendida su lectura en las zonas protestantes tras el Concilio de Trento que en las católicas, zona en la que incluso se negaba que fuera escrito por verdaderos cristianos. Con la llegada de la imprenta, entre el siglo XVII y XVIII, fue el segundo libro más vendido después de la propia Biblia. Quizás este texto haya sido el causante de aplicar las penas de hoguera a los condenados por brujería y otras horrendas torturas. Considerado por los amantes del ocultismo como posiblemente una obra maestra, el también llamado Libro de los Conjuros de Honorio reúne una suerte de fórmulas con las que invertir las oraciones cristianas de tal forma que se puedan invocar a los demonios. La autoría del libro se le atribuye al Papa Honorio III, algo que, evidentemente, los autores católicos niegan rotundamente,
aunque todos conocemos la historia del papado y la clase de personajes que se han sentado en su silla a lo largo de su existencia, por lo que no suena realmente tan descabellada la idea de pensar que hubiera salido de su propio puño y letra. Es más, es tanto el nivel que tiene el libro, que está escrito en latín y es muy exacto en cuanto a la liturgia cristiana, que realmente no pudo haber sido escrito por alguien ajeno a la iglesia. El Papa Honorio III fue uno de los que persiguió a los albigenses en la cruzada contra los cátaros. Se sabe que los cátaros eran practicantes de algún tipo de magia blanca, o al menos eso se decía. Evidentemente no sería del gusto de alguien que escribe un libro de esta índole. A pesar de estas evidencias, su contenido está más cerca de grimorios posteriores, como la llave de Salomón o el Grimorium Verum, que de fuentes de la época en la que se fecha, curiosamente. Podemos compartir aquí un pequeño extracto del Grimorio, que dice lo siguiente: Yo os conjuro y ordeno, espíritus todos, tantos cuantos vosotros fuereis, ausentes y presente, para que aceptéis y acojáis favorablemente este Grimorio y cuanto en él se contiene, a fin de que cuantas veces lo lea con la intención de evocaros, os presentéis sin demora bajo hermosa apariencia humana y sin poner reparos ni exigencia alguna. Como la mayoría de estos libros, existen numerosos textos con el mismo título publicados en diferentes épocas. Normalmente se hacían estas publicaciones para satisfacer las peticiones de ricos bibliófilos interesados en conseguir el libro, especialmente durante el siglo XIX. El De Masticatione Mortuorum in Tumulis, o la masticación de los muertos en sus tumbas, es una obra escrita por el filósofo y pastor luterano Michael Ranft en 1725 y 1728, hombre de la Ilustración que trató de encontrar una explicación científica al vampirismo. El autor investiga un caso de vampirismo en Hungría, mientras habla de cómo los muertos devoran a otros muertos o cómo el mismo Satán se pasea por los cementerios, que según él no son lugares de descanso ni mucho menos de paz. De hecho, tengo un extracto de una parte del libro que dice: es una creencia muy extendida en Alemania que ciertos muertos mascan en sus tumbas y devoran lo que se encuentre alrededor de ellos, que se les oye comer como cerdos, con cierto ruido sordo y como rugiendo y gruñendo. De este libro surgen las costumbres de enterrar a los muertos al revés, poner monedas de plata en sus ojos, piedras en la boca o incluso clavar alguna que otra estaca en el corazón de algún muerto para evitar que se volviera a levantar. Todo el libro es una especie de tesis sobre el vampirismo, aplicando lo más importante en la época, el sentido común. Con la razón atribuye el crecimiento de uñas y pelo en los cadáveres a las propiedades del suelo en donde se entierran. También comenta otros libros que ha utilizado como fuente para explicar otros fenómenos, como el de los muertos vivientes, zombies y vampiros que se paseaban en el siglo XVIII, por decirlo de alguna forma. Es un libro realmente interesante. Las obras en libro del abate Tritemius o de Johann von Heidenberg, también conocido simplemente como Tritemio, son un básico en la biblioteca de todo aficionado al misterio y a la alquimia. Este monje alemán era un erudito, hechicero y maestro de alquimia. Existen alquimistas que han escrito tratados posteriormente, como Paracelso o Agripa, que aseguran ser discípulos de Tritemio. Prolífico escritor, redactó tantos textos de tipo religioso como tratados de astrología, historias, y alternó con la magia y la química o alquimia en la época. El libro que más fama ha ganado a lo largo de la historia es el que hablaré en este momento, la Estenografía, o Ars per occultam scripturam animi sui voluntarem absentibus aperiendi certu. Este texto fue publicado originalmente en 1500. Hay una edición del año 1606 publicada en Frankfurt del Meno por Matthias Becker,
que pasó directamente al Index Librorum Prohibitorum, es decir, al Índex de Libros Prohibidos. El libro plantea la hipótesis de que se puede transmitir información codificada a distancia utilizando espíritus, algo así como enviar un correo electrónico espiritual, pero con fantasmas. ¿Pudiera ser que el abad hubiera descubierto la onda corta o algún sistema de comunicación a distancia? Es una posibilidad, pero el método de codificación de estenografía es, en su gran mayoría, la sustitución de letras por números, algo muy básico en temas de criptología. Al descifrar y traducir la obra, se encontró con unos textos que decían esto: no te fíes de este monje, le gusta beber buen vino y es raro. Jacobo Seitz quiere acuchillarte, cuidado. Aunque en el libro también se encuentra un sistema de aprendizaje acelerado del idioma, el mencionado sistema para envío de información sin mensajero, escritos sobre magia y sobre cómo mejorar la memoria, fue acusado por el emperador Maximiliano I de practicar las artes oscuras y se le hizo un interrogatorio en 1505 en el castillo de Beauport. Trithemius respondió con la publicación de su Liber Octo Questionum en 1515.